Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, en la clase anterior terminamos capítulo 4, ¿verdad? Habíamos analizado esa alegoría entre Sarai y Agar. Creo que pues quedó claro, ¿no? Si tienen alguna pregunta la pueden realizar. Hay que de todas maneras enfatizar algo que inclusive me han preguntado quienes han visto el vídeo acerca de esto que se dice los dos pactos. Y hay que reafirmar, repito, que en la escritura hay un solo pacto, que es el de que Dios le dio a Abraham y que está en Génesis. En el Sinaí lo que se dio fue el testimonio del pacto. Por eso se llaman las tablas del testimonio. No del pacto. No del pacto. ¿Por qué lo llaman entonces del pacto? O sea, el texto, porque inclusive, si se dan cuenta, una cosa es las tablas, que se llaman las tablas del testimonio, y otra cosa es el rollo de la Torá, que contiene los 5 libros. Entonces, el texto, el rollo, la Megilá, de los 5 libros, se le llama Sefer HaBritz, o Sefer Britz, el rollo del pacto, el texto del pacto. El texto, es decir, todas las cláusulas que venían a continuación. Pero las tablas son el testimonio, así se le llama. ¿Por qué el testimonio? Cuando hablamos de la escritura del testimonio se está refiriendo a todos los hechos o evidencias que Dios dejó como certeza de que Él iba a hacer algo. O dejó ejemplos, como dice la escritura, todo esto se escribió como ejemplo para nosotros. Esos son los testimonios. Por ejemplo, cómo le respondió Dios a Haná cuando oró, eso es un testimonio. Cómo escuchó la voz de Sansón, eso es un testimonio. Cómo escuchó la voz de Josué que detuvo el sol y todo esto, eso es otro testimonio. Son cosas que salen del rango de los mandamientos, salen del rango de las promesas y son hechos puntuales que Dios hizo y que quedaron como referentes para nosotros hoy. Y en este caso entonces las tablas son el testimonio de que Dios desde la eternidad entregó el pacto a Abraham, ¿ya? Y se preocupó de que iba a conmover, como dice el verbo en hebreo, los cielos y la tierra. Porque dice, la voz del que conmovió entonces la tierra ha jurado diciendo, conmoveré ahora los cielos y la tierra. Cuando dice que conmovió, como lo dice en Hebreos, quiere decir, ¿verdad?, que las cosas movibles se quitarán para que queden las inconmovibles. Eso es un testimonio. La Torá significa eso. Como bien lo decían en el Talmud, que es una buena frase, ¿verdad? Decían, la Torá fue escrita con el dedo de Dios, harutz al alujot, o sea, grabada sobre las piedras. Pero ellos decían, no digas harutz, que es grabado, sino harutz, que es libertad. La libertad quedó escrita, quedó anunciada en las tablas. Y finalmente, ¿qué dice Mashiach? Si yo no los vengo a libertar, nadie es libre. Entonces lo que está diciendo es que Mashiach quedó escrito en la Torá. Sencillo. La libertad, el Jerutz, quedó escrito en la Torá, tangible, visible. Eso significaba que Hashem iba a venir aquí de manera visible y tangible. La libertad misma iba a venir aquí. ¿Ya? Por eso dio la tabla del testimonio. Hay una evidencia de que yo desde los cielos sí participé. Porque cualquiera escribe un rollo. ¿Me explico? Cualquiera se pone a escribir un rollo. Pero ¿dónde está la evidencia palpable de que sí, esto sí vino de lo alto de Dios? ¿Ya? Porque cualquiera escribe un pergamino y ya, una historia. No, Dios me dijo esto. Pero de lo que sí se habla centralmente es la manifestación Monte Sinai. Y algo que el rabino Noam Yitzhak dice, y yo creo que con cierta razón, él le dice a uno que está discutiendo ahí, si Dios quisiera cambiar a su pueblo Israel, tendría que aparecer otra vez en Monte Sinai y darle otra Torah y darle otra cosa. ¿Ya? Si Dios quisiera, claro, porque es la evidencia que Dios se manifestó a la humanidad allí delante de los ojos de todo el pueblo. Entonces, si ya Israel no fuese pueblo de Dios, Dios tendría que hacer lo mismo con otra nación distinta. Claro, es decir, darle una evidencia, un testimonio de que desde los cielos hay un Dios
que va a intervenir en la tierra. ¿Me explico? ¿Sí está claro el concepto? Es el testimonio, pues se llaman las tablas del testimonio. ¿Y qué contiene las tablas? Las 10 promesas básicas de Dios. ¿Ya? Las 10 promesas básicas que constituyen todo el resumen de la Torá. Entonces el problema ha sido en parte a veces la cristiandad, que es de donde yo digo, pero vaya, esa lógica me da de entera. ¿Por qué? Entonces apelan a los resúmenes. Entonces, si yo digo que las 2 tablas son el resumen de los 5 libros, eso no significa que entonces yo me tengo que conformar con hacer el resumen, porque es el resumen. No. A ver, cuando hablamos de resumen es porque está reuniendo, comprimiendo, compactando, pero eso no quiere decir ahora que nada más vamos a hacer 10 mandamientos, porque hay otros mandamientos que no están contenidos allí de manera específica, pero que te toca hacerlos. ¿Cómo son las fiestas? Claro. Y otras cosas más. Exactamente. Entonces, lo que ha pasado es eso, que creen que el resumen es supresión de todo lo demás. Ese es el problema. Entonces, para rematar, para acabar más la situación, a algunos no les ha bastado que la Torah se resuma en 10, sino que entonces van más allá. No, Jesús lo resumió en 2. En 2. Amar a Dios y amar al prójimo. Ya. Según las personas no hay más nada que hacer. O sea que todo lo demás quedó obviado, quedó resumido en amar a Dios y amar al prójimo. Es que la palabra resumen es dañina. Yo no sé quién se inventó esa palabra para hablar eso en la Torah. ¿Ya? Porque fíjense ustedes, el contexto histórico de esa frase es que Hillel, el anciano, le llegó un filósofo y le dijo: Hillel, enséñame toda la Torah mientras pueda estar en un solo pie. Y Hillel le dijo: bueno, básicamente para que captes en términos generales lo que tiene que ver el espíritu de la Torah, la intención de la Torah, no le hagas, no le hagas a tu prójimo lo que no quieras que hagan contigo. Eso fue lo que dijo. El resto es estudio, así le dijo, y comentarios. Es decir, que cuando hablamos de resumen, no estamos hablando de supresión. Estamos hablando de cuál es el objetivo último. Bueno, ¿para qué sirven todos esos mandamientos? Pero no quiere decir ahora de que Dios te dejó a tu criterio subjetivo cómo vas a amar a Dios y cómo vas a amar al prójimo. Que eso es lo que la inmensa mayoría se imagina. No, amar. ¿Qué es amar? ¿Qué implica amar? Sí, porque cada quien, hasta el homosexual, ama, entre comillas. A mi manera. ¿Ah? Y eso es lo que ha pasado. Ese es el gran daño. ¿Ah? Ese es el gran daño. Entonces, Hillel lo que hizo fue mostrarle en su visión cuál era el objetivo, a dónde tenía que apuntar cada mandamiento que tú hicieras. Pero fíjate tú que aún así se quedó corto. Y viene Yehoshua y lo complementó. Y digo, no, eso está bien, pero le hace falta algo más. Haz con tu prójimo lo que quisieras que hicieran contigo. ¿Ya? Es decir, ese es el objetivo final. ¿De acuerdo? No solamente abstenerse de hacer, que está bien, sino hacer lo positivo también. Pero no es subjetivo. La Torah es el mínimo al que estamos nosotros llamados a hacer. Porque entonces, ¿cómo vamos a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? Entre lo que es bueno hacer y lo que es malo hacer. Sí, porque el adúltero dice que ama. Y el promiscuo también. ¿O no? ¿Cómo vamos a discernir que el amor de él está equivocado y el de nosotros correcto? Si no es por la Torah. Sí, pues entonces amémonos los unos a los otros. ¿Verdad? Y terminaríamos en orgías. ¿Cierto? Sería terrible. Pero no, la escritura es el meridiano que te dice qué tipo de afectos están permitidos y cuáles no. Claro. Con tantos afectos extraños que hay. Claro, con tanto afecto enredado, hermano. Levítico 18 te puso en orden la familia. Estos son los vínculos familiares, no te puedes pasar. Porque fíjense ustedes, es una historia bíblica y encontramos mucho eso, como 2 o 3 casos, donde el hijo se acostó con la mamá o la esposa más bien de su padre,
porque eso era una costumbre de entronizarse a través de la esposa del padre. No, el padre va a morir, ahora yo soy el... y voy a tomar su mujer, y tomar la mujer era como tomar todo. Claro. Ahí tenemos el caso de Ham con Noé, por ejemplo. Tenemos el caso de Rubén con su padre Jacob, que se tomó a la concubina. Tenemos el caso de Adonía, el hijo de David, que también quiso hacer lo mismo. Y así sucesivamente. Quizás se me escapa otro caso, pero hay situaciones que si la Torah no lo regula, entonces cada quien estaría haciendo lo que le pareciera. Sí. Como dice el libro de Jueces al final. Y eso que ya había Torah. Y el libro de Jueces dice, en aquellos días no había jueces en Israel y cada quien hacía lo bueno en sus ojos. ¿Qué le parecía? Lo que le Sí. parecía. Y ya había Torah. Imagínate. ¿Qué tal que no hubiera Torah? ¿Cómo? Hay Ya. Torah, hay cristianismo. Y cada quien hace lo que le da la gana. Podemos decir que en Aún esta hoy- época, con tanta idolatría, estamos en la época de los reyes donde cada uno tenía un culto y temía a Dios. Dice que temían a Dios, pero tenían un Pero- culto. No derribaron los lugares altos. Por eso, Hoy la gente es tiene no, Pero que- eso es entre comillas. Claro, por eso te digo, porque es que ahí al final del relato te dice, hasta hoy siguen Por eso como que antes. antes de que temían a Dios es entre Es entre comillas. comillas. no, por eso, igual Ni lo temen digo. a Dios ni guardan sus mandamientos. ¿Ya? Entonces por eso Dios nos dio la Torah y el testimonio de la Torah para discernir, para orientar nuestros sentimientos, emociones y todo. Amén. Porque es que Dios no nos podía dejar una cosa tan impresionante a la subjetividad. Y eso es lo que no ha captado todavía el cristianismo. Que amar no es un concepto subjetivo, sino que está sujeto a unos parámetros bíblicos mínimos. Amén. Y de ahí para adelante. Pero si tú quitas esos parámetros, ¿cómo vas a discutir sobre lo que es bueno y qué es malo? ¿Cómo le vas a decir a la lesbiana que no, es que tú no puedes amarla a ella? Bueno, ¿y quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Ah, porque Jesús dijo amamos a los unos a los otros. Claro, se Entonces, resume. ¿dónde está el límite? ¿Dónde está lo permitido? ¿Dónde está lo permitido? ¿Cómo sé que es permitido y que no? Ahí está la Torah. ¿Cierto? Ahí está la Torah. Entonces, aquí estamos hablando de que el pacto que Dios le dio a Abraham, como dice los Gálatas, dice, la Torah que vino 430 años después no lo invalida ni lo abroga. Ojo que la misma carta deja claro que el pacto no fue en Sinaí. ¿Ya? Que la misma carta te está diciendo que el pacto y la promesa se lo dio a Abraham. Y que la Torah vino 430 años después como un texto especificando el contenido, las implicaciones, las dimensiones. ¿Ya? Pero el pacto se lo dio fue a Abraham como tal. El texto es una especificación. Como habíamos hablado el otro día con hermano Cristian, hay un parámetro temporal que es el sacerdocio levítico, ¿verdad? Porque el proyecto original, antes de que Dios diera la Torah, era que todo el pueblo fuera un reino de sacerdotes. Así O es. sea, en la mente de Dios no estaba eso. Y tampoco, creo que lo hizo un profeta, un salmo, tampoco Dios tenía presupuestado, y lo estoy diciendo de una manera simbólica, el establecer el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios vino con ocasión del becerro de oro, y el sacerdocio levítico apareció con ocasión del becerro de oro, pero originalmente no era así. ¿Por qué Dios envió a los levitas para hacer ese trabajo? Porque cuando Dios habló a través de Moshe, dijo, bueno, todo el que esté por Hashem venga. Y ellos fueron la única tribu que se echaron del lado de Dios. Así es. El resto se quedó ahí. Fíjate.